Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y a la vez muy complejo. El liderazgo en situaciones de alta tensión, específicamente en el manejo del orden público. Sí, y la idea es explorar qué hay detrás de las estrategias para bajar la tensión en momentos críticos. Tenemos sobre la mesa unos extractos de un documento de gestión muy particular que usa textos clásicos de estrategia y psicología como una especie de guía práctica. Exacto. No se trata solo de ver protocolos, sino de entender cómo la inteligencia emocional, el pensamiento estratégico, se aplican en escenarios caóticos, volátiles, y por qué la capacitación es la base de todo. Tengo que admitir que cuando empecé a leer esto, hubo una idea que me pareció un disparate, casi una broma. ¿Cuál? Que la clave para manejar una protesta violenta estaba en un libro de autoayuda de los años 30. Ah, ya sé a cuál te refieres. Sí, a Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Mi primera reacción fue, ¿en serio? ¿Vamos a usar técnicas para hacer amigos para controlar un disturbio? Suena contraintuitivo, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, a ver, analicemos esto a fondo, porque el argumento es mucho más sólido de lo que parece. La premisa central que se extrae de Carnegie es una frase que creo lo cambia todo. Cediendo se consigue más de lo que se esperaba. Mucho más. Y la primera regla que la fuente destaca es sorprendente en este contexto. La única forma de ganar una discusión es evitándola. Que en medio de una protesta, con gente gritando, con los ánimos caldeados, suena a rendirse, Exacto. pero no lo es. Es un movimiento estratégico clave. Es entender que no estás en un debate lógico, estás frente a una pared de emoción pura. Y intentar ganar con argumentos en ese momento es como echarle gasolina al fuego. El primer paso no es vencer, es desactivar. Y el documento lo aplica a un caso extremo, ¿no? Un piquete barrial después de que un niño es atropellado. Hay cubiertas quemándose, llegan los medios. Es el caos total. El peor escenario posible. Claro, y eso conecta con la siguiente regla: demostrar respeto por las opiniones ajenas. Y nunca, pero nunca, decirle al otro que se equivoca. Y el texto es muy específico ahí. Advierte sobre el peligro de soltar frases como ¿Y dónde estaban los padres? exacto, dinamita pura. Y subraya algo muy de nuestra época: el poder del lenguaje no verbal. Una simple sonrisa burlona, un gesto de fastidio de un agente, puede ser capturado por un celular y volverse viral en segundos. Y destruye cualquier intento de diálogo. Y eso cambia todo el juego, ¿no? Antes, el control de la narrativa lo tenía la autoridad. Ahora, cada ciudadano con un teléfono es un corresponsal en tiempo real. La transparencia ya no es una opción. Es la base de todo. Y esto nos lleva a uno de los puntos más potentes del documento: la idea de posicionarse como víctima y no victimario. Eso me pareció fascinante. La instrucción es que es preferible recibir un escupitajo sin reaccionar que lesionar a un vecino. Suena radical. Es que es una táctica psicológica muy avanzada. Esta idea rompe el guión que la gente tiene en la cabeza. Esperan un agresor, una figura de autoridad que impone. Y se encuentran con otra cosa. Claro, al recibir una agresión sin reaccionar violentamente, el oficial se humaniza y, paradójicamente, gana una autoridad moral que la fuerza bruta nunca le daría. Descoloca al agresor y le quita el apoyo del resto del grupo. Entiendo la lógica, pero me surge una duda. El siguiente paso que propone el texto, basado en Carnegie, es admitir errores. Ajá. El líder en el terreno debería decir cosas como «no hicimos la suficiente prevención» o «la iluminación aquí podría ser mejor». Pero un momento, ¿admitir fallas así no podría ser visto como debilidad? ¿No le da a la gente más motivos para estar enojada? Esa es la objeción lógica. Y es una pregunta crucial. Claro. La clave está en la distinción entre admitir fallas del sistema y admitir una culpa personal o legal. El líder no dice «fue mi culpa», sino que reconoce una realidad que todos ven. Exacto. Al hacerlo, valida la emoción de la gente. Les dice, los escucho y tienen razón en esto. No es debilidad. Es una estrategia de desarme. Cambias la dinámica de nosotros contra ellos a nosotros juntos frente a un problema. Rota es irrecuperable. Tiene sentido. Se trata de crear un terreno común. De hecho, otra regla de Carnegie que mencionan es
Conseguir que la otra persona diga sí inmediatamente. La técnica de los síes. Sí, hacer preguntas como, ¿ustedes quieren lo mejor para sus hijos, verdad? O, ¿estamos de acuerdo en que necesitamos una solución? Es una técnica para bajar las defensas. Una seguidilla de síes crea un momentum psicológico positivo. Y se complementa con otra regla, permitir que la otra persona crea que la idea es suya. Claro, después de escuchar todas las quejas, el líder puede resumir el plan diciendo: entonces, como bien propuso la vecina, vamos a gestionar una reunión. Le atribuyas la autoría a la comunidad y así se comprometen con la solución. No es manipulación, es inteligencia emocional aplicada. O sea, las técnicas de Carnegie son como un equipo de bomberos de élite para apagar el fuego cuando ya está desatado. Sí, exactamente. Pero esto me hace pensar, ¿no sería mejor evitar que el incendio comience? Totalmente. Y parece que el autor piensa lo mismo, porque ahí es donde el análisis da un giro y se apoya en otra obra muy conocida. ¿Cuál? El libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson. Ah, claro. La metáfora es simple pero muy poderosa. Sí, el queso es lo que sea que querramos: seguridad, un buen trabajo, estabilidad. Y la premisa es que el cambio es constante. El queso no cesa de moverse. Y un líder eficaz, según el documento, es aquel que sabe olfatear el queso con frecuencia para saber cuándo se vuelve rancio. Debe ser capaz de detectar las señales de cambio antes de que se conviertan en una crisis. Me recuerda a la cita de Séneca que también aparece en el texto: aquel que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le será favorable. Necesitas un norte, una visión, pero también una sensibilidad constante al entorno para ajustar el rumbo. Pero, ¿qué significa olfatear el queso en la práctica? Suena un poco abstracto. Y el documento lo hace concreto. Pero para ir más allá, ese olfatear no es magia, es analizar ratos. Aumentaron las llamadas por ruidos molestos en una zona. Hay más grafitis de pandillas en un barrio. Las redes sociales de los vecinos muestran un enojo creciente por algo. Exacto. Son pequeños datos que, sumados, te pintan el cuadro completo y te muestran dónde se está poniendo rancio el queso. Ahora lo veo más claro. De hecho, el texto da 2 ejemplos muy crudos de lo que pasa cuando no se hace eso. El primero es sobre el crimen rural. Sí, una escalada que parece un manual. Empieza con pequeños hurtos de herramientas, después cables, luego robo de ganado, y culmina en un asalto extremadamente violento a una familia. Las señales estuvieron ahí por meses. Exacto. El queso se estaba pudriendo a la vista de todos. Un líder atento habría conectado los puntos y actuado mucho antes. El otro ejemplo es la violencia en el fútbol. De nuevo, una escalada predecible: vandalismo menor, consumo de alcohol sin control. Y termina en una emboscada planificada entre hinchadas que deja a un joven con una herida grave. El patrón era evidente. Y lo que me parece interesante es que el análisis no se queda solo en lo policial. Extrapola esta lección a la vida profesional y personal. Sí, habla del oficial que se siente seguro en su puesto, su queso garantizado, y deja de capacitarse. Y de repente lo trasladan a una nueva función para la que no está preparado y su carrera se estanca. O el ejemplo aún más personal, de quien se enfoca tanto en el trabajo que no olfatea las señales del deterioro de su vida familiar, y un día se da cuenta de que ha perdido un queso invaluable. Esto plantea una pregunta importante para cualquiera, ¿no? Totalmente. ¿Qué queso podríamos estar ignorando en nuestro propio entorno? ¿Qué señales de cambio no estamos viendo porque estamos demasiado cómodos? La gran lección aquí es que la anticipación no es futurología, es pronóstico. Basado en la observación atenta de la realidad. Es como el montañista que aprende a leer las nubes para predecir una tormenta y buscar refugio a tiempo. Lo que me parece increíble es que tanto la desescalada en el momento con Carnegie como la anticipación a largo plazo con el queso dependen de una misma cosa. De una misma base. Algo que no es innato, sino que se tiene que construir. Y ahí es donde el texto pone todo el peso, en la capacitación. Totalmente. Es el pilar que sostiene todo lo demás. Y aquí el documento es muy crítico con lo que llama la mentalidad de la vieja guardia. Sí. Desmonta la idea de que la experiencia por sí sola es suficiente, o que un profesional universitario no va a manejar el móvil policial. Califica esas ideas como un colectivo imaginario
obsoleto. Dice que la capacitación no es una pérdida de tiempo, sino una obligación ética y profesional, y usa una imagen muy potente. La falta de formación es como un iceberg. El verdadero peligro, la inmensa masa de ignorancia, está bajo la superficie, invisible hasta que chocas con ella. Exacto. Hay otra metáfora en el texto que es potentísima. Dice que no se puede construir un mueble de alta calidad con madera de mala calidad. Ni siquiera con el mejor ebanista del mundo. ¡Exacto! Y usa esto para argumentar que es crucial elevar los estándares de ingreso a las fuerzas de seguridad, lo que llama el input. En lugar de solo esperar mejorarlos después con algo de formación, el output. Y me encantó la anécdota personal que cuenta el autor, donde adapta la fábula de las uvas verdes para describir a quienes critican la capacitación. Ah, sí. Dice que la juzgan inútil solo porque carecen de la perseverancia para obtenerla ellos mismos. Y es clave que esta capacitación, según se insiste, debe ser integral. No se trata solo de saber de derecho penal o criminalística. No. Un líder del siglo XXI necesita saber de administración, de liderazgo, de sociología y tener una cultura general que le permita conversar. Con un político, un empresario y sobre todo con el vecino del barrio. Justo eso. La analogía que usa con la película La fiesta inolvidable de Peter Sellers es brillante. Es genial. El personaje de Peter Sellers, que llega a una fiesta de Hollywood y no entiende nada, está completamente fuera de lugar. Exactamente. Describe a la perfección la incomodidad y el aislamiento de un líder sin la preparación cultural para moverse con soltura en diferentes ámbitos. Todos hemos estado en una fiesta así, donde no entendemos los chistes y nos quedamos en un rincón. Imagina esa misma sensación de desconexión, pero cuando tienes que negociar el fin de un conflicto. Es imposible conectar si no hablas el mismo idioma. A ver, si lo pensamos, el recorrido del análisis es fascinante. Empezamos con algo que parecía una ocurrencia. Usar a Dale Carnegie para una protesta. Sí, y vimos su profunda lógica estratégica. Luego ampliamos la visión para entender que reaccionar bien no es suficiente, que la clave es anticipar el cambio. Como en la parábola del queso. Y todo nos llevó a la misma conclusión. La base indispensable para todo es una dedicación constante al aprendizaje. En definitiva, estas fuentes presentan una visión del liderazgo en seguridad que rompe con el estereotipo de la fuerza bruta. Totalmente. Es un liderazgo donde la inteligencia emocional para desescalar, el pensamiento estratégico para anticipar y la humildad para admitir errores y seguir aprendiendo son las herramientas más poderosas. Se trata, en el fondo, de la capacidad de ver la humanidad en cada situación, por más tensa que sea. Y de actuar con un profesionalismo que va mucho más allá de simplemente seguir un protocolo al pie de la letra. Y para terminar, quiero dejar una reflexión, inspirada en esa cita de Sarmiento con la que cierra el documento. Todos los problemas son problemas de educación. Uf, qué frase. Si esto es cierto, vale la pena preguntarse, ¿cuál es esa área en nuestra vida profesional o personal donde la falta de un aprendizaje más profundo podría ser la verdadera raíz de un problema que se repite una y otra vez? Buena pregunta. ¿Qué queso se está echando a perder en nuestro entorno simplemente porque no nos hemos detenido a aprender cómo buscar uno nuevo?